El desierto de Arizona en octubre olía a artemisa seca y promesas rotas. Jeremiah Cole tiraba de las riendas de su caballo alazán mientras nubes oscuras como tinta china se congregaban sobre las mesas rocosas. El viento del atardecer traía consigo el aroma metálico de la lluvia lejana, mezclado con el polvo rojizo que se alzaba como fantasmas entre los cactos saguaro. Sus ojos azules, desteñidos por años de sol y pólvora, escrutaban el horizonte con la inquietud de quien ha aprendido a desconfiar del silencio. A los 32 años, Jeremiah llevaba sobre los hombros el peso invisible de batallas que prefería olvidar y cicatrices que ningún médico podía curar. El eco sordo de los cascos contra la tierra endurecida marcaba el compás de una existencia errante, sin rumbo fijo ni esperanza de descanso. Si quieres más historias como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Arizona, año de 1885. La tormenta lo alcanzó cuando las primeras estrellas pugnaban por aparecer entre las nubes. Los rayos desgajaron el cielo como latigazos de plata, iluminando por instantes un paisaje que se tornaba amenazante bajo la furia celeste. Su caballo, asustado por un trueno que resonó como cañonazo entre los cañones, se encabritó y tropezó contra una piedra afilada. El animal relinchó de dolor antes de cojear unos pasos y detenerse, negándose a continuar. Jeremiah desmontó bajo la lluvia que ya empapaba su sombrero de fieltro y su camisa de algodón descolorida. La soledad del desierto nocturno se cerraba sobre él como las fauces de un lobo hambriento. Sus botas gastadas chapotearon en el barro que se formaba entre las piedras mientras guiaba al caballo herido en busca de refugio. Fue entonces cuando la vio, una luz temblorosa que parpadeaba entre los mezquites como una estrella caída que hubiera decidido permanecer en la tierra. Se acercó con cautela, la mano instintivamente cerca de la culata de su colt, aunque sabía que en territorio apache las balas servían de poco contra los fantasmas del pasado. La choza se alzaba modesta entre las rocas, construida con adobe y ramas de ocotillo, protegida por el saliente natural de una pared rocosa. El humo que brotaba de su chimenea improvisada le susurró promesas de calor y refugio. Pero lo que más lo impresionó no fue la humilde construcción, sino la figura que apareció en el umbral cuando sus pasos se acercaron. Aiyana emergió de las sombras como si fuera parte de la misma tormenta. Sus ojos oscuros, profundos como pozos ancestrales, lo contemplaron sin miedo ni sorpresa, como si hubiera estado esperándolo desde tiempos remotos. Vestía un huipil de algodón teñido con tintes naturales y su cabello negro como ala de cuervo caía suelto sobre sus hombros, brillando con las gotas de lluvia que se filtraban bajo el alero de su refugio. Durante un momento que pareció eterno, ambos se miraron en silencio, él, empapado y tembloroso, con su caballo cojeando a su lado. Ella, inmóvil como una estatua de bronce, calculando en sus pupilas si aquel hombre blanco traía consigo la muerte o simplemente la buscaba. Sin mediar palabra, Aiyana se hizo a un lado y señaló hacia el interior de la choza. El gesto fue tan sutil como el susurro del viento entre las rocas, pero su significado resonó en el alma de Jeremiah como un grito de salvación. Mientras cruzaba el umbral, ignorando las gotas que se escurrían de su sombrero empapado, Jeremiah no podía saber que acababa de traspasar algo más que la puerta de una choza apache. Había cruzado la frontera invisible entre su pasado de soledad y un futuro que desafiaría todo lo que creía saber sobre el perdón y el amor. El fuego crepitaba en el centro de la pequeña estancia, creando sombras danzantes en las paredes de adobe. El aroma a hierbas medicinales y copal sagrado envolvía el espacio como un abrazo ancestral. Pero lo que Jeremiah no podía imaginar era que aquella mujer de ojos como la noche
guardaría secretos capaces de quebrar su alma y de reconstruirla de maneras que jamás había soñado. La madrugada trajo consigo el silencio posterior a la tormenta, ese momento sagrado en que la tierra exhala vapor y las flores del desierto se abren como pequeños milagros entre las espinas. Jeremiah despertó sobre una manta de lana tejida con patrones geométricos que parecían contar historias en un idioma que no comprendía. El fuego se había reducido a brasas susurrantes y el aroma a café silvestre flotaba en el aire matutino. Aiyana se movía por la choza con la gracia silenciosa de quien ha aprendido a caminar sin despertar a los espíritus. Sus manos, delicadas pero curtidas por el trabajo, preparaban un ungüento que olía a artemisa y raíces desconocidas. No había cruzado una sola palabra con él desde la noche anterior, pero sus gestos hablaban un lenguaje más elocuente que cualquier conversación. Cuando se acercó para examinar la herida en su brazo izquierdo, una cicatriz mal curada de alguna escaramuza olvidada, Jeremiah sintió el calor de su proximidad como un bálsamo inesperado. Los dedos de Aiyana exploraron la piel maltratada con la precisión de una curandera experimentada, pero también con una ternura que hizo que algo se removiera en el pecho del cowboy. Mientras ella trabajaba, Jeremiah observó su rostro concentrado, los pómulos altos que hablaban de sangre ancestral, las pestañas espesas que proyectaban sombras delicadas sobre sus mejillas cobrizas, los labios entreabiertos en una expresión de absoluta concentración. Había en ella una belleza que no seguía los cánones de las mujeres blancas que había conocido en los salones de Denver o Tucson. Era una belleza que brotaba de la tierra misma, salvaje y auténtica como las flores que crecían entre las rocas del desierto. El sonido de cascos aproximándose rompió la quietud matinal como cristales rotos. Aiyana se tensó, sus manos deteniéndose sobre la herida de Jeremiah. A través de la ventana pequeña, enmarcada con cortinas de tela desteñida, pudieron ver las siluetas de 3 jinetes apaches que se acercaban con expresiones severas grabadas en sus rostros curtidos por el sol. El que cabalgaba al frente era Takoda, hermano de Aiyana, cuyo nombre en lengua apache significaba amigo de todos, aunque su semblante en aquel momento sugería todo lo contrario. Su presencia irradiaba autoridad natural. Hombros anchos bajo una camisa de algodón blanco, cabello recogido con una banda de cuero adornada con plumas de águila, y en sus ojos negros ardía el fuego de quien ha jurado proteger a su pueblo contra cualquier amenaza. Los otros 2 guerreros permanecieron montados mientras Takoda desmontaba con movimientos controlados pero tensos. Sus mocasines de piel de venado tocaron la tierra sin producir sonido, como si fuera parte del mismo paisaje. Cuando entró en la choza sin llamar, privilegio que le otorgaba su parentesco con Aiyana, el aire pareció volverse más denso. Las palabras que intercambió con su hermana fueron en apache, una lengua musical pero cargada de dureza cuando la ira la modulaba. Jeremiah no comprendía el idioma, pero el tono era universal: reproche, preocupación, incredulidad. Aiyana respondía con voz serena pero firme, sus manos moviéndose en gestos explicativos que parecían contar una historia de compasión versus tradición. En un momento de la discusión, Takoda se dirigió directamente a Jeremiah en un inglés perfecto, pronunciado con el acento cadencioso de quien ha aprendido el idioma de sus enemigos por necesidad de supervivencia. «Cowboy, mi hermana dice que la tormenta te trajo aquí, pero las tormentas también se llevan lo que no pertenece al desierto». Jeremiah se incorporó lentamente, sintiendo cómo la tensión se acumulaba en sus músculos. Conocía ese tono. Había escuchado esa misma cadencia amenazante en boca de generales antes de una batalla, pero también reconoció algo más en los ojos de Takoda. No era odio puro, sino el dolor de un hombre que ha perdido demasiado y no puede permitirse perder más.
No busco problemas, respondió Jeremiah, su voz ronca por la noche de lluvia. Solo refugio hasta que mi caballo pueda caminar. Los problemas no se buscan, cowboy. Los problemas llegan montados en caballos heridos y con cicatrices de guerra que huelen a pólvora y muerte. Aiyana intervino entonces, colocándose entre ambos hombres con una determinación que transformó su rostro sereno en una máscara de voluntad inquebrantable. Las palabras que dirigió a su hermano fueron suaves pero cargadas de autoridad, como el murmullo de un río que conoce su curso y no se desvía por obstáculos. Takoda la contempló durante largos instantes, como si estuviera leyendo en su rostro secretos que solo un hermano puede descifrar. Finalmente, su expresión se suavizó apenas, como el hierro que se ablanda al fuego, pero conserva su dureza esencial. 2 días, dijo dirigiéndose nuevamente a Jeremiah. Cuando tu caballo esté curado, sigues tu camino. Y rezas para que nadie de mi pueblo te vea en territorio apache después de eso. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de cruzar el umbral, se volvió hacia su hermana. Sus palabras finales fueron en apache, pero el tono llevaba la carga de una advertencia que traspasaba las barreras del idioma. Aiyana recibió el mensaje con una inclinación casi imperceptible de la cabeza, como quien acepta un desafío que lleva años esperando. Cuando los cascos se alejaron y el silencio volvió a adueñarse de la choza, Jeremiah y Aiyana se encontraron solos nuevamente. Pero algo había cambiado en el aire entre ellos. La tensión del encuentro con Takoda había revelado la precariedad de aquella situación, la fragilidad del refugio que ella le había ofrecido. Aiyana reanudó la curación de su herida como si nada hubiera pasado, pero Jeremiah notó el temblor casi imperceptible en sus manos, la manera en que sus ojos evitaban los suyos. Había algo más que hospitalidad en sus cuidados, algo que ella misma parecía estar descubriendo mientras lo descubría él. Cuando terminó de vendar su brazo, sus dedos se demoraron unos segundos más de lo necesario sobre su piel. Fue un contacto tan breve como el roce de una pluma, pero suficiente para que ambos sintieran la electricidad que crepitaba entre ellos como los últimos ecos de la tormenta nocturna. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que aquellos dedos que se habían demorado en caricias involuntarias eran los mismos que habían acariciado las mejillas frías de un niño muerto, los mismos que habían cerrado los ojos de un guerrero asesinado por soldados que vestían el mismo uniforme que Jeremiah había llevado en su pasado. El segundo día amaneció con un cielo limpio que parecía burlarse de la tormenta anterior. Los rayos dorados del sol matutino se filtraban a través de la ventana de la choza, creando patrones luminosos sobre las mantas tejidas y los utensilios de barro que decoraban el espacio íntimo donde dos mundos habían comenzado a encontrarse. Jeremiah había salido temprano para atender a su caballo, cuyos cascos mostraban signos de mejoría gracias a los ungüentos que Aiyana había preparado con hierbas del desierto. Mientras trabajaba, limpiando con cuidado las heridas del animal, no podía evitar que sus ojos se desviaran hacia la choza, donde ella se movía como una sombra grácil, preparando el desayuno con movimientos que parecían seguir un ritual ancestral. El aroma a tortillas de maíz y té de manzanilla se alzaba hacia el cielo despejado como una ofrenda matutina. Era un olor que hablaba de hogar, de manos femeninas que conocían el secreto de transformar ingredientes simples en sustento del alma. Jeremiah, acostumbrado a los campamentos polvorientos y la comida enlatada de sus años de vagabundeo, sintió una punzada extraña en el pecho, nostalgia por algo que nunca había tenido. Cuando Aiyana apareció en el umbral para llamarlo, llevaba puesto un vestido diferente al del día anterior. Era de algodón azul desvaído, con bordados en hilo dorado que brillaban como pequeños soles en el tejido. Su cabello estaba recogido en una trenza adornada con una cuenta de turquesa que captaba la luz matinal.
Había en su aspecto una belleza serena que contrastaba con la dureza del paisaje circundante, como si fuera una flor imposible que hubiera aprendido a crecer en tierra árida. Desayunaron en silencio, pero era un silencio cargado de conciencia mutua. Cada gesto era observado, cada movimiento calculado para no romper la frágil armonía que se había establecido entre ellos. Cuando Aiyana le sirvió el té en una taza de barro decorada con motivos geométricos, sus dedos se rozaron brevemente. El contacto fue tan ligero como el vuelo de una mariposa, pero suficiente para que ambos sintieran el calor que irradiaba de esa proximidad accidental. Fue entonces cuando Jeremiah decidió romper el silencio que los envolvía como una membrana protectora. «¿Por qué me ayudas?», preguntó, su voz ronca pero suave. «Tu hermano tiene razón. Soy un extraño, un hombre blanco en territorio apache». Aiyana alzó la vista de su taza y por primera vez, desde que la había conocido, Jeremiah pudo ver hasta el fondo de aquellos ojos oscuros. Había en ellos una profundidad que hablaba de pérdidas que van más allá de las palabras, de un dolor que se había asentado en su alma como sedimento en el fondo de un lago. «La tormenta no distingue entre apache y cowboy», respondió finalmente, su voz llevando el acento musical de su lengua materna. «Cuando algo está roto, necesita curación, sin importar el color de su piel». Sus palabras flotaron en el aire matutino como hojas llevadas por una brisa suave. Jeremiah comprendió que ella no hablaba solo de heridas físicas, sino de algo más profundo, más universal. Había reconocido en él una quebradura del alma similar a la suya, una soledad que trascendía las diferencias culturales. «He visto esa mirada antes», continuó Aiyana, bajando la vista hacia sus manos. «En el espejo, después de que los soldados vinieron a nuestra aldea. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Estaba cargado de revelaciones no dichas, de historias que pugnaban por salir a la luz como plantas buscando el sol». Jeremiah sintió que se abría ante él un abismo de comprensión, la posibilidad de que aquella mujer hubiera vivido tragedias similares a las que lo atormentaban en sus pesadillas. «¿Perdiste a alguien?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta en la tristeza que nublaba los ojos de Aiyana. «A todos», susurró ella, y en esas dos palabras cabía un universo de dolor. «Mi esposo, Naalnish, era un guerrero valiente que defendía a nuestro pueblo. Mi hijo, Ashki, apenas tenía 4 años cuando llegaron los uniformes azules. La confesión se derramó entre ellos como agua sobre tierra seca». Jeremiah sintió que algo se contraía en su pecho, una mezcla de compasión y culpa que le resultaba familiar. Había visto demasiadas mujeres con esa misma expresión de pérdida irrevocable, tanto entre las familias confederadas como entre las tribus que habían sufrido los avances del ejército federal. «Yo también he perdido», murmuró, sorprendiéndose de su propia confesión. «No familia de sangre, pero compañeros, hermanos de batalla, inocentes que pagaron por decisiones que no eran suyas». Se miraron entonces con una comprensión que iba más allá de las palabras. Entre ellos se había tendido un puente invisible, construido con el material más resistente que existe, el reconocimiento mutuo del dolor y la supervivencia. Dos almas que habían navegado por océanos de pérdida y habían llegado, contra todo pronóstico, a la misma orilla desierta. El sonido de cascos que se aproximaban interrumpió aquella comunión silenciosa, pero esta vez no era Takoda quien regresaba. Las pisadas eran diferentes, más pesadas, menos rítmicas, propias de caballos no acostumbrados al terreno del desierto. Aiyana se tensó inmediatamente, sus instintos alerta ante el peligro que se aproximaba. A través de la ventana, pudieron ver una polvareda que se alzaba en el horizonte, creada por varios jinetes que cabalgaban hacia su refugio con la determinación de quienes persiguen algo específico. «Escóndete»,
murmuró Aiyana, levantándose con movimientos rápidos pero controlados. Si son rancheros buscando problemas, pero Jeremiah ya estaba de pie, su mano instintivamente posada sobre la culata de su revólver. Había algo en la manera de aproximarse de aquellos jinetes que le resultaba familiar. La formación cerrada, la velocidad calculada, la determinación que solo poseen los hombres con una misión específica. No, dijo, colocándose entre Aiyana y la puerta. Si vienen por mí, esconderse solo hará que las cosas empeoren para ti. La polvareda se acercaba, y con ella el eco sordo de cascos contra la tierra endurecida. Jeremiah y Aiyana permanecieron inmóviles, unidos en aquella tensión que precede a las decisiones que cambian el rumbo de una vida. Lo que ninguno de los dos sabía era que entre aquellos jinetes cabalgaba Samuel Morrison, el ranchero cuya ambición por las tierras apaches no conocía límites y que había estado siguiendo las huellas de Jeremiah desde hacía días. Morrison, cuyo odio hacia los nativos se había fermentado en rencor desde la muerte de su hermano menor en una emboscada apache 5 años atrás. La tormenta había lavado las huellas, pero Morrison era paciente como una serpiente y tenaz como la sed del desierto. Y ahora que había encontrado a su presa refugiándose en una choza apache, tenía la excusa perfecta para desatar la venganza que había estado planeando durante años. Los jinetes resultaron ser comerciantes mexicanos que buscaban el sendero hacia Tucson, perdidos después de la tormenta que había borrado las marcas habituales del camino. Aiyana les indicó la dirección correcta en un español fluido que sorprendió a Jeremiah, quien descubrió una nueva faceta de aquella mujer que parecía guardar secretos como el desierto guarda agua, profundamente, cuidándolos como tesoros. Cuando la polvareda de los comerciantes se desvaneció en el horizonte, un silencio diferente se instaló entre ellos. Era como si la tensión compartida ante el peligro hubiera roto las últimas barreras de formalidad que mantenían sus almas a distancia prudente. El aire mismo parecía vibrar con una electricidad nueva, diferente a la de las tormentas nocturnas. Jeremiah observó cómo Aiyana recogía las tazas del desayuno, sus movimientos más lentos que de costumbre, como si también ella sintiera que algo fundamental había cambiado en la atmósfera de la choza. Cuando se inclinó para recoger una tortilla que había caído al suelo, su vestido azul se tensó sobre las curvas de su cuerpo y Jeremiah tuvo que apartar la mirada, sintiéndose como un intruso en su propia conciencia. «Háblame de tu pueblo», dijo él buscando refugio en la conversación mientras luchaba contra pensamientos que no tenía derecho a albergar. «De cómo era antes de los soldados». Aiyana se detuvo, una taza en cada mano, y por un momento su rostro se iluminó con una sonrisa que transformó por completo sus facciones. Era como ver el sol salir sobre las montañas después de una noche infinita. Era como un jardín en el desierto. Comenzó, su voz adquiriendo una cadencia nostálgica. Los niños corrían entre las chozas como conejos alegres y las mujeres cantaban mientras tejían. Por las noches, los ancianos contaban historias que habían pasado de generación en generación, historias de cuando los animales hablaban y las montañas eran jóvenes. Mientras hablaba, comenzó a mostrarle los objetos que decoraban su hogar, una cesta tejida con fibras de yuca pintadas en patrones que representaban la lluvia, una pipa ceremonial tallada en madera de mezquite, un collar de cuentas de turquesa que había pertenecido a su abuela. Cada objeto llevaba consigo una historia, un fragmento de un mundo que había sido brutalmente interrumpido. «Mi esposo tallaba flautas en hueso de águila», continuó, sus dedos acariciando una pequeña flauta que colgaba de una viga. Decía que la música era el idioma que compartían todos los seres vivos, el único que nunca se perdía en la traducción.
Jeremiah escuchaba fascinado, no solo por las historias que ella contaba, sino por la manera en que su rostro se animaba al recordar. Había en ella una vitalidad que había permanecido oculta bajo el velo de la tristeza, una llama que la pérdida no había logrado extinguir completamente. ¿Y tu hijo?, preguntó suavemente, temiendo romper el hechizo pero necesitando conocer toda la verdad. ¿Cómo era él? El rostro de Aiyana se ensombreció por un momento, pero luego se iluminó nuevamente con una ternura que partía el corazón. Ashki tenía ojos como el agua clara de los manantiales y reía como los pájaros al amanecer. Le gustaba coleccionar piedras brillantes que encontraba en el río. Decía que eran lágrimas de la luna que se habían endurecido para no perderse nunca. Se acercó a un pequeño baúl de madera y extrajo una bolsita de cuero. La abrió con cuidado reverencial, revelando una colección de pequeñas piedras pulidas por el agua, cuarzo blanco, ágata con vetas doradas, fragmentos de obsidiana que brillaban como estrellas negras. «Todavía las guardo», susurró. «Cada noche, antes de dormir, tomo una en mis manos y recuerdo su risa». Jeremiah extendió la mano sin pensar, y ella depositó en su palma una pequeña piedra de color azul turquesa. Era suave como la seda y tibia, como si conservara el calor de las manos infantiles que la habían acariciado. Por un momento, ambos contemplaron la piedra, unidos en el silencio sagrado de quien honra a los muertos. «Es hermosa», murmuró Jeremiah, «como su recuerdo». Cuando Aiyana alzó la vista para mirarlo, había lágrimas silenciosas deslizándose por sus mejillas. Pero no eran lágrimas de dolor puro, sino de algo más complejo. La mezcla agridulce de tristeza y gratitud que surge cuando alguien comprende verdaderamente nuestras pérdidas. Sin pensarlo, Jeremiah alzó la mano y con el pulgar secó una de aquellas lágrimas. El gesto fue tan natural como respirar, tan inevitable como el alba. La piel de Aiyana era suave bajo su dedo rugoso, y cuando ella no se apartó, él dejó que su mano se deslizara hasta ahuecarse contra su mejilla. Se miraron así, en silencio, mientras el mundo exterior parecía desvanecerse. Ya no eran un cowboy y una mujer apache, separados por siglos de desconfianza y derramamiento de sangre. Eran simplemente dos almas heridas que habían encontrado en la otra el reflejo de su propia humanidad. Fue Aiyana quien se inclinó primero, apenas un movimiento imperceptible que acercó su rostro al de él. Jeremiah sintió el aroma de su cabello, a hierbas del desierto y humo de copal, y cuando sus labios se encontraron, fue como si el tiempo se detuviera para permitir que aquel momento imposible sucediera. El beso fue suave, tentativo, cargado de la fragilidad de algo que se había prohibido, pero que había nacido de una verdad más profunda que las convenciones sociales. Cuando se separaron, ambos temblaban ligeramente, conscientes de que habían cruzado una línea invisible que cambiaría para siempre la naturaleza de su relación. «No debería», comenzó a decir Aiyana, pero Jeremiah posó un dedo sobre sus labios. «Hay muchas cosas que no deberían ser», murmuró, «pero están siendo, a pesar de todo». Permanecieron así, frente a frente, respirando el mismo aire, sintiendo cómo sus corazones latían con un ritmo que parecía haberse sincronizado. El sol del mediodía se filtraba por la ventana, creando un halo dorado alrededor de sus figuras enlazadas, como si la misma luz estuviera bendiciendo aquella unión imposible. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que a lo lejos, oculto tras una formación rocosa, Samuel Morrison había estado observando la choza a través de sus prismáticos. Había visto el beso, había sido testigo de aquella intimidad que confirmaba todas sus sospechas y alimentaba su sed de venganza. Morrison sonrió con una mueca que habría helado la sangre del mismísimo diablo. Por fin
tenía la excusa perfecta para justificar lo que había estado planeando durante meses. Un ataque que no solo eliminaría a Jeremiah Cole, sino que le daría la justificación necesaria para reclamar las tierras apaches que tanto codiciaba. La tarde se deslizó como miel dorada sobre los riscos del desierto. Jeremiah había salido a revisar los alrededores de la choza, no por desconfianza hacia Aiyana, sino porque los años de guerra le habían enseñado que la supervivencia dependía de conocer cada piedra, cada sombra, cada posible refugio o trampa que ofreciera el terreno. Mientras caminaba entre los cactos saguaro que se alzaban como centinelas ancestrales, no podía dejar de revivir el momento del beso. La suavidad de los labios de Aiyana, la manera en que había temblado ligeramente entre sus brazos, el aroma a hierbas silvestres que emanaba de su piel, todo ello se había grabado en su memoria con la precisión de una fotografía daguerrotipo. Pero junto con la dulzura del recuerdo llegaba también la amargura de la realidad. Él era un hombre blanco en territorio apache. Ella era una mujer cuyo pueblo había sufrido incontables tragedias a manos de hombres como él. Su atracción mutua era como una flor que hubiera decidido crecer en un campo de batalla, hermosa pero destinada a ser pisoteada por los cascos de la guerra. Al regresar a la choza, encontró a Aiyana sentada en el umbral, tejiendo una cesta con fibras de palmilla. Sus dedos se movían con la destreza de quien ha convertido el arte en meditación, creando patrones que contaban historias sin palabras. La luz del atardecer doraba su perfil, acentuando la nobleza de sus facciones y la serenidad que irradiaba incluso en medio de la confusión emocional. «Tu caballo está casi curado», dijo ella sin alzar la vista de su tejido. «Mañana podrá llevarte lejos de aquí». Las palabras flotaron entre ellos como hojas secas llevadas por el viento del ocaso. Jeremiah se sentó a su lado, lo suficientemente cerca para sentir el calor que emanaba de su cuerpo, pero manteniendo la distancia que exigía la prudencia. «¿Y si no quisiera irme?», preguntó, sorprendiéndose de su propia audacia. Aiyana detuvo el tejido por un momento. Sus manos permanecieron inmóviles sobre la cesta, como pájaros que hubieran olvidado repentinamente cómo volar. «Entonces serías un tonto», respondió, pero su voz llevaba más tristeza que reproche. «Los corazones que se empeñan en lo imposible solo cosechan dolor». «Tal vez», admitió Jeremiah, «pero también he aprendido que algunos dolores valen la pena». Se miraron entonces, y en los ojos de Aiyana él pudo leer la misma lucha que libraba en su propia alma. El combate eterno entre el deseo y la razón, entre lo que el corazón quiere y lo que la mente sabe que es prudente. Fue entonces cuando aparecieron las primeras estrellas en el cielo que se oscurecía gradualmente, como pequeños agujeros en el velo de la noche que permitían filtrarse la luz del más allá. La luna, aún no visible pero ya presente en su influencia, comenzó a teñir el paisaje con esa luminosidad plateada que transforma el desierto en un reino de sombras y misterios. «Hay una leyenda entre mi pueblo», murmuró Aiyana, retomando su tejido con movimientos más lentos, «sobre una mujer apache que se enamoró de una estrella. Cada noche se subía a la montaña más alta para estar más cerca de su amor imposible. Los espíritus, compadecidos de su dolor, la convirtieron en constelación para que pudiera unirse eternamente con su amado». «¿Y fueron felices?», preguntó Jeremiah, aunque intuía que las leyendas apaches, como todas las historias verdaderas, rara vez tenían finales completamente felices. «Fueron eternos», respondió Aiyana, «pero eternos en la separación. Porque aunque están juntos en el cielo, nunca pueden tocarse. Su amor es perfecto precisamente porque nunca puede consumarse». El silencio que siguió estuvo cargado de significados. Ambos comprendían la parábola implícita en la leyenda.
Algunos amores están destinados a permanecer como estrellas distantes, hermosos pero inalcanzables, perfectos en su imposibilidad. Jeremiah extendió la mano y rozó apenas los dedos de Aiyana. Fue un contacto tan leve como el susurro del viento nocturno, pero suficiente para enviar ondas de electricidad por ambos cuerpos. «No quiero ser una estrella distante», susurró. «Prefiero ser humano y poder tocarte, aunque sea solo por esta noche». Aiyana alzó la vista hacia él, y en sus ojos brillaba un conflicto que reflejaba el que se libraba en el alma de Jeremiah. Lentamente dejó caer la cesta al suelo y se volvió hacia él. Sus rostros estaban tan cerca que podían sentir el aliento del otro, tan cerca que el mundo exterior se desvanecía hasta convertirse en un murmullo lejano. El segundo beso fue diferente al primero. Ya no era tentativo ni cargado de dudas. Era una declaración, una rendición, un acto de rebeldía contra todas las fuerzas que conspiraban para mantenerlos separados. Cuando los brazos de Jeremiah la rodearon, Aiyana se permitió fundirse en aquel abrazo como metal que encuentra su molde perfecto. Se besaron bajo las estrellas emergentes, mientras el desierto nocturno los envolvía en su silencio cómplice. Era un momento robado al tiempo, una victoria pequeña pero significativa contra la imposibilidad que los rodeaba. Sus cuerpos hablaban un idioma anterior a las palabras, anterior a las divisiones raciales y culturales, anterior a todo, excepto a la necesidad humana de conexión y ternura. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban de manera entrecortada. El fuego que había estado ardiendo silenciosamente entre ellos desde el primer encuentro había encontrado por fin el oxígeno necesario para convertirse en llama. «Esto cambia todo», murmuró Aiyana, su frente apoyada contra la de él. «Oh, no cambia nada», respondió Jeremiah. «Tal vez simplemente estamos reconociendo algo que ya existía». Pero mientras se perdían en aquella intimidad robada, ninguno de los dos era consciente de que a menos de 1 milla de distancia, Samuel Morrison y sus hombres habían establecido un campamento temporal. Morrison limpiaba meticulosamente su rifle Springfield mientras planificaba el ataque que lanzaría al amanecer. En su mente retorcida, el romance entre Jeremiah y Aiyana no era más que la confirmación de que los apaches estaban seduciendo y corrompiendo a los hombres blancos. Era la justificación perfecta para la masacre que había estado planeando, el pretexto ideal para reclamar las tierras que consideraba legítimamente suyas. Morrison sonrió en la oscuridad mientras acariciaba el cañón de su arma. Mañana, pensó, sería un día de justicia. Un día en que las cuentas pendientes quedarían finalmente saldadas con sangre apache. El amanecer del tercer día llegó teñido de colores que parecían presagiar tanto promesas como amenazas. Tonos rosados se mezclaban con naranjas profundos en el horizonte, mientras las primeras luces del alba acariciaban las paredes de adobe de la choza donde 2 corazones habían encontrado refugio temporal del mundo hostil que los rodeaba. Jeremiah despertó con el aroma del cabello de Aiyana llenando sus sentidos. Habían pasado la noche abrazados sobre las mantas tejidas, no consumando físicamente su pasión, pero explorando territorios emocionales que ninguno de los dos había visitado antes. Era una intimidad más profunda que la meramente carnal, la de 2 almas que se reconocían y se aceptaban en toda su complejidad y dolor. Aiyana se movía entre sueños, sus labios murmurando palabras en apache que sonaban como cánticos sagrados en el silencio matutino. Jeremiah la observó dormir, memorizando cada detalle de su rostro relajado. Las pestañas que proyectaban sombras delicadas sobre sus mejillas, la manera en que su respiración levantaba y bajaba suavemente el algodón de su vestido, la expresión de paz que había reemplazado a la constante vigilancia que caracterizaba sus horas de vigilia.
Fue el sonido de pasos furtivos lo que lo alertó. Pasos que intentaban ser silenciosos, pero que resonaban claramente en los oídos entrenados de un veterano de guerra. Se incorporó con cuidado para no despertar a Aiyana y se acercó a la ventana, apartando apenas la cortina para observar el exterior. Lo que vio hizo que su sangre se helara en las venas. Itza, una joven apache de no más de 20 años, se acercaba a la choza con movimientos cautelosos. Sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y algo más oscuro, una emoción que Jeremiah no logró identificar inmediatamente, pero que le resultó inquietante. Llevaba un cántaro de agua en las manos, pero era obvio que su misión verdadera no era llevar provisiones. Itza se detuvo cerca de la ventana, lo suficientemente cerca para escuchar cualquier sonido que proviniera del interior. Jeremiah se mantuvo inmóvil, observándola a través de la rendija que había abierto en la cortina. Había algo en la postura de la muchacha que le recordaba a los espías que había conocido durante la guerra. Esa manera particular de mantenerse alerta mientras fingían casualidad. Cuando Itza creyó haber escuchado suficiente, o visto lo que había venido a confirmar, se alejó con la misma cautela con que había llegado. Pero antes de desaparecer entre las rocas, se volvió hacia la choza con una expresión que Jeremiah pudo identificar claramente. Triunfo malicioso mezclado con algo que se parecía peligrosamente a los celos. Aiyana despertó cuando él regresó a su lado, sus ojos abriéndose como flores que saludan al sol matutino. «¿Qué ocurre?», preguntó, leyendo inmediatamente la tensión en el rostro de Jeremiah. Alguien nos estaba observando. Una muchacha apache. El rostro de Aiyana se ensombreció al instante. Se incorporó rápidamente, alisando su vestido y recogiendo su cabello en una trenza rápida. «Itza», murmuró, y en su voz había una mezcla de comprensión y preocupación. «Es la prometida de Takoda, o aspira a serlo. ¿Y eso es problema para nosotros?» Aiyana se dirigió hacia la ventana y observó el exterior como si pudiera rastrear las intenciones de la muchacha en las huellas que había dejado sobre la arena. «Itza ve amenazas donde no las hay», explicó. «Cree que cualquier cosa que pueda debilitar la posición de Takoda como líder pone en peligro sus propios planes de futuro». Jeremiah comenzó a comprender las implicaciones. En una sociedad donde los matrimonios no solo unían a dos personas, sino que forjaban alianzas políticas y sociales, la situación de Takoda como hermano de una mujer que se relacionaba con un hombre blanco podía efectivamente afectar su estatus dentro de la tribu. «¿Qué hará?», preguntó. «Lo que hacen las mujeres cuando sienten que su futuro está amenazado», respondió Aiyana con tristeza. «Cualquier cosa necesaria para proteger lo que considera suyo», como si hubieran invocado su presencia con su conversación. El sonido de múltiples cascos se acercó a la choza, pero esta vez no era solo Takoda quien se aproximaba. Las voces que llegaron hasta ellos revelaban la presencia de varios miembros de la tribu, y en el tono de esas voces había una dureza que no habían estado presente en visitas anteriores. Aiyana cerró los ojos por un momento, como si estuviera pidiendo fuerza a los espíritus ancestrales. Cuando los abrió, había en ellos una resolución férrea que transformó su rostro en una máscara de dignidad ancestral. Takoda entró sin anunciarse, seguido por 3 ancianos de la tribu y por Itza, quien mantenía los ojos bajos, pero irradiaba una satisfacción apenas contenida. El aire dentro de la choza se espesó inmediatamente, cargado de tensiones que amenazaban con explotar como pólvora húmeda expuesta al fuego. «Hermana», dijo Takoda, su voz controlada pero con un filo peligroso, «es hora de que hablemos de honor». Aiyana se irguió, enfrentando a su hermano con la misma dignidad que una reina enfrentaría a sus acusadores. Entre ella y Jeremiah se había creado un espacio invisible pero cargado de electricidad, como el aire antes de una tormenta. «El honor»,
respondió Aiyana. No siempre se encuentra donde esperamos hallarlo. Las palabras flotaron entre los presentes como flechas tensadas en arcos invisibles. Itza alzó finalmente la vista, y en sus ojos brillaba el triunfo de quien ha logrado sembrar exactamente la discordia que deseaba. La revelación llegó como el rayo que parte el cielo en noches tormentosas. Jeremiah, presionado por las miradas acusadoras de los ancianos apaches, tomó una decisión que cambiaría el curso de aquella historia de amor imposible. Con manos que temblaban imperceptiblemente, extrajo de su bolsillo interior algo que había guardado durante años como un talismán de culpa y arrepentimiento. Un collar de cuentas turquesas y conchas marinas, trabajado con la delicadeza que solo las manos femeninas apaches sabían lograr. Esto perteneció a una mujer que intenté salvar en Sand Creek, murmuró, su voz quebrada por el peso de memorias que había intentado enterrar. Pero llegué demasiado tarde. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Aiyana contempló el collar con ojos que se llenaron gradualmente de horror y reconocimiento. Sus dedos temblaron cuando tomó la reliquia familiar, acariciando las cuentas que conocía de memoria. «Pertenecía a Desba», susurró su voz apenas audible. «Mi prima, la hermana de mi corazón». La verdad se derramó entonces como sangre de una herida recién abierta. Jeremiah había sido capitán en el regimiento que participó en la masacre de Sand Creek, donde mujeres y niños apaches fueron asesinados por soldados que seguían órdenes brutales. Él había intentado detener la carnicería, había logrado salvar a algunos, pero Desba había muerto en sus brazos después de rogarle que protegiera el collar que ahora reposaba en las manos de Aiyana. «Deserté esa misma noche», continuó Jeremiah, las palabras brotando como agua de un dique roto. «No pude seguir llevando un uniforme manchado con sangre inocente». Aiyana se levantó lentamente, el collar apretado contra su pecho como si quisiera devolverle la vida a su dueña original. Sus ojos, que habían mirado a Jeremiah con ternura creciente, ahora lo contemplaban con una mezcla de dolor y traición que cortaba más profundo que cualquier cuchillo. «Fuera», murmuró, su voz cargada de una tristeza que parecía brotar desde las raíces mismas de su alma. «Vete de mi casa, vete de mi vida». Takoda y los ancianos observaron la escena con expresiones que mezclaban satisfacción y dolor. Habían obtenido la justicia que buscaban, pero el precio había sido ver a Aiyana despedazarse ante sus ojos como una flor pisoteada por cascos de guerra. Itza, desde su rincón, contemplaba el desarrollo de los acontecimientos con una sonrisa que no logró ocultar completamente. Había plantado las semillas de la discordia y ahora cosechaba exactamente lo que había sembrado. Jeremiah se dirigió hacia la puerta con pasos que resonaron como sentencias de muerte en el suelo de tierra. Al llegar al umbral, se volvió una última vez hacia Aiyana. «El amor que siento por ti es real», dijo, su voz quebrada pero firme. «Pero entiendo que algunos pecados no tienen perdón». Y se alejó hacia la oscuridad del desierto nocturno, llevando consigo el peso de culpas que parecían multiplicarse con cada paso. Esa misma noche, mientras Aiyana lloraba en silencio abrazando el collar de su prima muerta, Samuel Morrison y su banda de mercenarios se aproximaban al poblado apache como lobos que husmearan sangre en el viento nocturno. Morrison había esperado pacientemente, observando, planificando. El romance entre Jeremiah y Aiyana le había proporcionado la excusa perfecta, pero la separación dramática de esa tarde había acelerado sus planes. Era el momento ideal para atacar, cuando la tribu estaba dividida internamente y Jeremiah había sido expulsado. Los primeros disparos resonaron como truenos secos en la quietud del desierto. Las balas silbaron entre las chozas mientras los gritos de guerra se mezclaban con los lamentos de terror.
Morrison cabalgaba al frente de sus hombres, con los ojos brillando de una sed de venganza que había fermentado durante años. Takoda organizó la defensa con la eficiencia de un guerrero experimentado, pero los atacantes habían elegido bien el momento. La tribu fue tomada por sorpresa, y las primeras descargas causaron bajas devastadoras entre los defensores. Fue entonces cuando Jeremiah apareció cabalgando desde las sombras del desierto. Había escuchado los disparos y, a pesar de todo lo que había pasado, no pudo abandonar a Aiyana y su pueblo en el momento de mayor peligro. Su intervención cambió el curso de la batalla. Conocía las tácticas de Morrison, había servido bajo oficiales similares y sabía exactamente cómo contrarrestar sus movimientos. Pero el precio de la victoria fue terrible. Takoda cayó defendiendo a los niños de la tribu, su cuerpo protegiéndolos hasta el último aliento. Itza, en un acto final de redención, murió intentando salvar a Aiyana de una bala que iba dirigida hacia ella, confesando con su último suspiro: «Perdóname, el amor me volvió ciega». Cuando amaneció, el poblado humeaba entre los restos de la batalla. Morrison había huido con los pocos hombres que le quedaban, pero había dejado tras de sí un rastro de destrucción que cambiaría para siempre el destino de aquellos dos corazones heridos. Los días que siguieron a la batalla fueron de duelo y sanación. Aiyana atendía a los heridos con manos que temblaban no solo por el cansancio, sino por la confusión emocional que la embargaba. Jeremiah había arriesgado su vida para salvar a su pueblo, pero el collar de Desba seguía siendo una barrera invisible entre ellos. Takoda agonizaba en su lecho, atendido por los curanderos de la tribu. En sus momentos de lucidez, llamaba a su hermana y le hablaba con palabras que parecían dictadas por los espíritus ancestrales. «El corazón», le murmuró una tarde mientras el sol se ponía tiñendo de oro las paredes de adobe. «No entiende de venganzas, solo conoce la verdad del amor». Jeremiah mantenía distancia respetuosa, ayudando en la reconstrucción, pero sin acercarse a Aiyana más de lo necesario. Sus acciones hablaban más fuerte que las palabras. Reconstruía chozas, curaba caballos heridos, enseñaba técnicas de defensa a los jóvenes guerreros. Una noche, mientras velaba junto al lecho de Takoda, Aiyana encontró a Jeremiah sentado junto al fuego, contemplando las llamas como si en ellas pudiera leer el futuro. «¿Por qué regresaste?», le preguntó, su voz apenas un susurro en la quietud nocturna. «Porque algunos amores trascienden la culpa», respondió él sin apartar la vista del fuego. «Y porque no podía vivir sabiendo que no hice todo lo posible por protegerte». Se miraron a través de las llamas danzantes y por primera vez desde la revelación del collar, Aiyana vio más allá del uniforme que él había llevado años atrás. Vio al hombre que había desertado por principios, que había cargado durante años con la culpa de no haber podido salvar a más inocentes, que había venido a territorio apache no buscando problemas, sino huyendo de sus propios demonios. «Desba era como una hermana para mí», murmuró Aiyana, pero ella habría comprendido. Siempre decía que el odio era un lujo que los corazones sabios no podían permitirse. Las palabras flotaron entre ellos como puentes tendidos sobre abismos de dolor. Lentamente, muy lentamente, comenzaron a caminar hacia un perdón que requeriría tiempo para sanar completamente, pero que ya había echado raíces en la tierra fértil de un amor auténtico. Takoda murió al amanecer del 10º día, con una sonrisa serena en los labios y las manos de su hermana sosteniendo las suyas. Sus últimas palabras fueron una bendición para la unión entre Aiyana y Jeremiah, pronunciadas en apache, pero traducidas al corazón universal del amor. Los rituales funerarios duraron 3 días, durante los cuales la tribu honró la memoria de sus caídos con cánticos que se alzaron hacia el cielo como humo sagrado.
Jeremiah participó en las ceremonias con el respeto de quien comprende que algunos momentos trascienden las diferencias culturales. Durante esos días de duelo, Morrison planeaba su venganza final desde su escondite en las montañas. Había perdido hombres y prestigio, pero su obsesión por las tierras apaches y su odio hacia Jeremiah habían crecido hasta convertirse en una sed insaciable de destrucción. Al cuarto día, cuando los rituales terminaron, Aiyana y Jeremiah se encontraron solos junto a la tumba de Takoda. Las palabras ya no eran necesarias. Habían aprendido a comunicarse en el idioma silencioso de las almas que se han reconocido. «He decidido construir un rancho», dijo Jeremiah, sus ojos contemplando el horizonte donde las montañas se recortaban contra el cielo infinito. «Un lugar donde los apaches y los colonos puedan comerciar en paz». Aiyana asintió lentamente. Era un sueño audaz, casi imposible, pero algunos sueños merecen ser perseguidos precisamente por su imposibilidad. «Será difícil», murmuró ella. «Muchos de ambos lados no lo comprenderán». «Los cambios importantes siempre son difíciles», respondió Jeremiah. «Pero alguien tiene que dar el primer paso». Se tomaron de las manos bajo el cielo estrellado, sellando un pacto que iba más allá del amor romántico. Era una alianza para construir puentes donde otros habían cavado fosas, para plantar esperanza en tierra que había sido regada con sangre. Los meses siguientes fueron de construcción y crecimiento. El rancho tomó forma lentamente, como todas las cosas auténticas, con paciencia, dedicación y la fe inquebrantable de quienes creen en la posibilidad de un futuro mejor. Llegaron los primeros comerciantes, atraídos por la promesa de intercambios justos. Algunos apaches se sumaron al proyecto, trayendo consigo conocimientos ancestrales sobre el manejo de la tierra y los animales. Colonos visionarios se acercaron, cansados de la violencia constante y deseosos de encontrar formas pacíficas de coexistencia. Aiyana floreció en su nuevo papel como mediadora entre culturas. Su dominio de varios idiomas y su comprensión profunda de ambos mundos la convirtieron en una embajadora natural para la paz. Su vientre comenzó a crecer, llevando en sus entrañas la promesa de una nueva generación que nacería sin conocer las divisiones artificiales que habían separado a sus ancestros. Jeremiah descubrió talentos que no sabía poseer. Sus años de vagabundeo le habían enseñado a adaptarse, y ahora canalizaba esa flexibilidad hacia la construcción de algo permanente y esperanzador. Pero Morrison no había olvidado. Desde su refugio en las montañas, observaba el crecimiento del rancho con una rabia que se fermentaba como vino amargo. Para él, cada éxito de aquella empresa pacífica era una afrenta personal, una burla a todo lo que él representaba. Una noche de luna llena, Morrison y los últimos hombres que le quedaban leales descendieron de las montañas como espíritus malignos, decididos a destruir todo lo que Jeremiah y Aiyana habían construido. La tormenta final llegó no del cielo, sino del corazón endurecido de un hombre que había permitido que el odio creciera hasta convertirse en su única razón de existir. Morrison atacó al amanecer cuando las primeras luces del alba doraban las construcciones del rancho como bendiciones celestiales. Pero esta vez Jeremiah estaba preparado. No solo había fortificado discretamente el lugar, sino que había construido algo más poderoso que cualquier defensa física, una comunidad unida por propósitos comunes. Apaches y colonos lucharon codo a codo, defendiendo no solo construcciones de madera y adobe, sino los sueños de paz que habían echado raíces en aquella tierra antes hostil. La batalla fue breve pero intensa. Morrison, cegado por su obsesión, cometió errores tácticos que su odio le impidió ver. Cuando cayó, atravesado por una flecha apache disparada por un joven guerrero que defendía el hogar de su hermana adoptiva,
sus últimas palabras fueron de sorpresa. No podía comprender cómo su sed de venganza había sido vencida por algo tan simple como la esperanza compartida. Aiyana y Jeremiah se abrazaron entre los restos de la batalla, sintiendo cómo la nueva vida que crecía en el vientre de ella se movía como si celebrara la victoria de la luz sobre las tinieblas. El rancho había sobrevivido, pero más importante aún, había demostrado que los sueños imposibles a veces encuentran maneras de volverse realidad cuando son cultivados con amor, paciencia y la voluntad inquebrantable de construir algo mejor. 5 años después, el rancho se había convertido en un pequeño pueblo próspero, donde los niños apaches y los hijos de colonos jugaban juntos bajo el mismo sol que una vez había sido testigo de tanto derramamiento de sangre. Aiyana, ahora madre de 3 pequeños que corrían entre las casas como conejos alegres, contemplaba desde el porche de su hogar el valle que se extendía verde y fértil bajo el cielo infinito de Arizona. Su hijo mayor tenía los ojos azules de su padre y la sabiduría ancestral en la sangre. Su hija poseía la gracia de las mujeres apaches y la determinación de los pioneros. El más pequeño gateaba entre sus piernas, explorando el mundo con la curiosidad de quien nace en un lugar donde las diferencias son celebradas en lugar de temidas. Jeremiah se acercó por detrás, rodeándola con brazos que habían aprendido a sostener no solo armas, sino también cunas, herramientas de construcción y sueños hechos realidad. ¿En qué piensas?, le preguntó, su voz llevando la serenidad de quien ha encontrado por fin su lugar en el mundo. En las tormentas, respondió Aiyana, recostándose contra el pecho de su esposo. En cómo a veces necesitamos que el cielo se derrumbe sobre nosotros para aprender a construir refugios más fuertes. Contemplaron juntos el atardecer que pintaba el cielo con colores que parecían presagiar solo promesas. El viento llevaba aromas de flores del desierto, ganado próspero y tortillas recién hechas. Era el perfume de una vida construida paso a paso, con la paciencia de quienes comprenden que las cosas más valiosas requieren tiempo para florecer. En la distancia, las montañas se recortaban contra el horizonte como guardianes eternos de aquella tierra que había aprendido a ser hogar para todos los que llegaban con corazones abiertos y manos dispuestas al trabajo honesto. Los niños corrían entre las casas, sus risas alzándose hacia el cielo como pájaros liberados de jaulas invisibles. Hablaban en apache e inglés indistintamente, mezclando palabras de ambos idiomas para crear uno nuevo que solo ellos comprendían completamente. El idioma universal de la inocencia que no conoce fronteras. ¿Crees que Takoda estaría orgulloso?, preguntó Jeremiah, recordando al hermano que había bendecido su unión con sus últimas palabras. Él sabía que algunos amores están escritos por los espíritus, respondió Aiyana. Creo que siempre supo que esta historia terminaría aquí, en este valle, con estos niños que cargan lo mejor de ambos mundos en sus corazones. Mientras las primeras estrellas comenzaban a parpadear en el cielo que se oscurecía, Aiyana sintió una vez más el milagro de estar viva, de haber sobrevivido a las tormentas para encontrar la calma que ahora envolvía su existencia como una manta tejida con hilos de esperanza. El cowboy que había temblado bajo la tormenta ya no temblaba. Había encontrado no solo refugio, sino hogar. Y la mujer apache que había abierto su choza a un extraño había descubierto que el amor verdadero no conoce fronteras, no entiende de razas ni de rencores heredados. Habían construido algo más que un rancho. Habían creado un pedazo de cielo en la tierra, un lugar donde las diferencias se transformaban en riqueza y donde el futuro se alzaba prometedor como el amanecer sobre las montañas del desierto. En la distancia, el viento nocturno susurraba entre los mezquites canciones que hablaban de segundas oportunidades, de amores que trascienden la imposibilidad y de corazones que aprenden a encontrar luz incluso en las tormentas más oscuras.
¿Y si el silencio también fuera una forma de amor? ¿Y si las tormentas llegaran no para destruir, sino para enseñarnos a construir refugios más fuertes? Esta historia nos recuerda que incluso en el siglo XIX, cuando las divisiones parecían infranqueables y los prejuicios corrían más profundo que las raíces de los mezquites, el amor encontraba maneras de florecer en los corazones valientes. Jeremiah y Ayanna nos enseñan que algunos amores requieren más que pasión. Requieren coraje para desafiar al mundo, paciencia para sanar heridas ancestrales y la sabiduría para construir puentes donde otros solo ven abismos. Tú también has sentido que llegaste a un lugar donde nunca te esperaron, pero que era tuyo desde siempre. Esto no es solo una historia. Es un recordatorio de que el amor verdadero siempre encuentra una manera de triunfar, incluso cuando todo el mundo conspira en su contra. Suscríbete al canal y acompáñanos en la próxima emocionante historia.